¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero comenzar una serie importante para mí. Desde mi rincón quiero invitar a amigos muy apreciados, muy queridos, con una visión muy amplia para conversar con ellos. Y voy a comenzar con Fernando Jiménez Cuellar, Nano para los amigos. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un honor para mí, Napoleón, realmente el encuentro debo manifestarte que es primera vez que me entrevistan así, en este estilo. Alguna vez quisieron hacerlo y me declaré que tenía pánico al micrófono, o sea, lo tengo hasta en la actualidad, pero al micrófono de la radio. Pero increíblemente he podido actuar hasta una escena de Chaplin Show y me he ganado tragos, de traguitos lindos, o sea, fue fantástico, digamos, ¿no? Entonces, esto había sido bastante psicológico. Por eso puedo manifestarme desde el fondo del corazón, decirte que para mí es un honor que me hayas invitado. Gracias, Nano. Nano, ¿dónde naciste? ¿De dónde vino tu familia? ¿Cuáles son tus raíces, tu trasfondo? Este, si recorremos hasta mis abuelos, por ejemplo, el abuelo por parte de mi papá no lo conocí porque él murió campeando una vaca, una vaquilla. Chocó en una rama y ya lo trajeron fallecido. Yo todavía no había nacido, ese es el cuento que tengo. Pero sí a mi abuelita por parte de padre la conocí, mi abuelita Petrona, ella nació en Carandaití, de las señoras estas que usaban todavía las polleras largas que le decían al estilo argentino, ¿no ves? Ujú. Esas faldas bastante largas, aquí pollera lo entiende de otro modo, y la tengo en mi memoria porque ella, ya en más, si nos acogió muy bien en Charagua, en una tierrita que tenía por allá, que le dio para mantener a sus 4 hijos, uno de ellos era mi papá, y luego la tuvimos aquí en Camiri hasta que falleció. Por parte de mi mamá, tengo la suerte de decir que mi abuelo Amadeo llegó más o menos en 1924 a Camiri. O sea, 24, 22, no lo sabemos exactamente. Pero lo grande fue de que en esa época todavía en los caminos que habían era de carretas. Entonces, en algún momento vieron que había trancada una carreta en Cabezas y no la podían sacar la carreta en época de lluvia, seguramente. Entonces, mi abuelo se acercó y le dijo que no lastimen tanto a los animales, porque al latigazo limpio. Y él dijo, ¿acaso lo puede sacar usted, por ejemplo? Sí, yo lo puedo sacar. Sáquelo, pues entonces, un poco así, la charla áspera. Dice, espérame un ratito, voy a ir a traer a mi compadre. ¿Cómo son estas circunstancias? Su compadre, mi abuelo se llamaba Amadeo Cuellar Alpidi, con I, Ujú, Alpidi. ujú. Y su compadre, al que lo fue a llamar para que sacara la carreta, don Justo López, y el segundo apellido ya no lo Sí. sé. Ok. Pero tenemos los descendientes, tenemos un amigo aquí también que saca hermosa fotografía, así, ¿no? Entonces sacaron la movilidad, perdón, sacaron la carreta y la trajeron hasta Camilo, porque ya las personas vieron que sabían manejar animales, y les pidieron que se queden a trabajar, y desde ese momento, calculo que tendrían unos 22 años, ambos. Desde 22 años hasta sus 76 años, fueron yunta en el trabajo, estas dos personalidades, obreros de base, digamos. Mi abuelo llegó a manejar las bombas de agua, esta especie de eh, ¿qué se llama? Calderos de ferrocarriles, ¿no? Que tenemos todavía por aquí. Ujú. Esta especie de calderos de ferrocarriles que bombeaban hacia lo que es Peña Blanca. El primer campamento de los gringos de la estándar estuvo en Peña Blanca. O sea, no estaba aquí, esto era un potrero grande que lo habían alquilado a la señora Manuzzi para poder poner los conductos por ahí y las calderas a la orilla del río. Pero a su vez, como lo habían alquilado, le dieron a los peones, mi abuelo era un peón, junto también, les dieron para que siembren choclo. Así que mi abuelo hizo una casita en donde es el hotel, la librería Ramírez,
Ujú, ujú. Abajo a una cuadra de la plaza, allí justo en ese lote era un solo cuarto, digamos. Y él sembraba en todo lo que es el área del Hotel Ortuño y el mercado. Todo eso lo sembraba con maíz, joco y todo. Trajo a mi abuela. Mi abuela viene desde Saipurú. Hay un lugar incluso se llama la Quebrada o el Sanjón de los Carrión, le llaman así porque ella apellida Carrión, Clotilde Carrión de Cuellar. Entonces se la trajo en esa época estamos hablando, ¿no? Y también me cuentan, y la máquina esta que les voy a explicar, la tenemos todavía en Santa Cruz, la tenemos, digo, hay una tía que la tiene bien agarrada de esas máquinas de costurar, clac, 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 porque se la trajo a lomo de mula desde Santa Cruz, aquí, y la tenían trabajando, digamos, la gente aquí, ¿no? Para ellos hasta que llega la guerra del Chaco, digamos, me estoy saltando un poquitito por lo de la máquina. Llega la guerra del Chaco, lo sacan a los gringos de la estándar que no querían darle gasolina para el ejército boliviano. El ejército boliviano se viene desde el lado de Chorete y se viene a establecer aquí en el centro de Camiri. Cercan por la calle Bush y la Comercio, lo cercan ellos con mallas, pero escuchaban la máquina. Así que la confiscan la máquina esta Wow. para poder reparar los uniformes de los soldaditos. La confiscaron, la estuvieron trabajando, pero la devolvieron en buen estado, eso sí. Y está la máquina ahí, yo intento rescatarla para hacer un museo o algo, ir recopilando todos estos implementos que creo que tienen mucho valor para nosotros, pero todavía hay que convencerla a mi tía. Es un poco en cuanto a mis abuelos, ¿no ves? No sé, ¿puedo seguir hablando de corrido? Me parece fabuloso. Tus Así es. raíces, por tanto, están bien arraigadas, porque uno en la historia de Camiri puede encontrar el nombre de Amadeo Cuéllar, por cierto, desde el establecimiento del estándar, cómo él estuvo trabajando ahí. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue la época tuya de tu niñez, de crecer tu adolescencia aquí en Camiri? Mi vida casi ha estado saltando de lugar en lugar cada 9 años. O sea, yo realmente nací aquí en Camirí un 30 de enero de 1956. Incluso siempre curioso, le pregunté a mi mamá, pero ¿a qué hora? ¿Qué día era? Lunes, 3 de la tarde, ¿no? Y bueno, me inscribí en todo aquí en Camirí, pero no transcurrieron ni 30 días que como mi papá se había ido a trabajar a Sucre, entonces tuvimos que subir a un camión, porque en camión nomás se viajaba, y terminé antes de cumplir un mes de vida en Sucre ya. En Sucre íbamos y veníamos en las vacaciones, hasta de invierno, o sea, era difícil el viaje, porque cuando yo ya empecé a tener uso de razón, me daba cuenta que pucha, daba miedo ir por las cumbres esas que hay, ¿no? Ya para trasladar estos subandinos, cerros subandinos. Pero en Sucre yo viví hasta los 8 años, 8 años y fracción. Vine a cumplir los 9, nos volvimos. Allá estuve en la escuela Adolfo Siles. O sea, es increíble cómo me acuerdo de la escuela en que estaba, del uniforme, e incluso me acuerdo de la dirección de la casa que vivíamos en Sucre. Ahora ya no se llama así la calle, ahora se llama calle Bolívar, pero antes se llamaba Destacamento 220, casa número 214. Era por si acaso me perdía, entonces yo le podía decir a alguien dónde vivía, digamos, ¿no? Estuve ahí en la escuela Adolfo Siles, luego nos trasladaron al Colegio Sagrado Corazón, muy prestigiado. En ese tiempo no notaba yo diferencia de chico, no importa mucho, digamos, eso no. Claro. Pero después dijeron, te han subido a un super colegio, digamos. Y ahí sí también empecé a notar que había diferencias que de niño uno no nota, ¿no? Entonces ahí jugábamos fútbol y algunos con cariño, pero otros hasta con desprecio, el cruco y el cruco. Y yo, mamá, ¿qué quiere decir cruco? O sea, me dicen cruco, ya no lo entendía tampoco porque yo no era de Santa Cruz, de ciudad, digamos, ¿no? Y aquí en Camerino nadie dijo cruco a nadie, digamos. Entonces hasta que me explicó, no, es porque sos de Santa Cruz y le dicen cruco, digamos, ¿no? Eso hasta que cumplí 8 años, vine a cumplir los 9 aquí,
a la escuela, ahí sí hubo una pequeña cosa, parece que hubo cambio de nombre, Escuela Ovidio Barberí y después que se hizo la Escuela José Manuel José Manuel Aponte. Aponte, correcto, Creo que correcto. ese Sí, cambio hubo, ese es el ¿no? dato No supe correcto. en qué años son. Lo que sí, sí me acuerdo muy, pero muy bien, es que ni bien llegó, yo veo que se peleaban por meterme con un profesor, no a mí, a varios de los de mi edad, digamos, ¿no? Tiene campo, no tiene campo, y me hicieron campo y yo entré también ahí. ¿Para qué? El profesor Marín. El profesor Marín, sumamente famoso había sido Cleto Marín porque Paredes. hacías la tarea si no estabas en punto. Huasca, no era un chicotazo, era huasca. Entonces, pues tenías que ser puntual, tenías que estar, y no solo pasabas clase en las horas de que te daban clase en la mañana o en la tarde, porque eran turnos que cambiaban. Nos llevaba a seguir pasando clases rodeados de la naturaleza. Un tiempo teníamos que llevar ejemplos de todo lo que hacíamos, y luego nos hacía jugar hasta fútbol americano, o sea, nos bañamos en el río bajo su custodia de ellos, ¿no? Pero ahí he visto las guasqueaduras que le daban. Yo era hijo de obrero. Mi papá Pedro Jiménez Quiroga era un obrero, digamos, un poco ya más calificado, digamos, ya habíamos vuelto aquí. Mi mamá María Cuellar, eh, Cuellar de Carrión. Jiménez, ¿no? Claro. Ah, entonces, pero también habían los hijos de los Chalup, los hijos de los Bach, de los ingenieros Bach, de todos. Ellos eran los high lab, digamos, ¿no? Pero estaban en mi curso, igualito llevaban los ciudadanos. Pero tengo la suerte de decir que más o menos éramos entre 45 y 48 niños que estuvimos con el profesor Marín, 100% profesionales, el 100%. O sea, por eso es que cuando hablan de que se enferman psicológicamente o que lo maltratan, no sé cómo será pues ahora, pero yo creo que más bien él nos impulsó así, poniéndonos bien, bien disciplinados, en orden, a llegar a la profesionalidad. ¿Qué? Después perdón, No, sí, no, adelante, adelante, dale. después de la escuela, al salir ya de la escuela, este, hay algo anecdótico que yo quisiera que lo sepan bien, digamos. Por estos problemas de que si trabajabas o no trabajabas en yacimientos, podías entrar o no podías entrar a la escuela de yacimientos. Pero las escuelas de yacimientos eran pues las más prestigiadas, o sea, muy buenos profesores. Las demás escuelas también, para que las vamos a desmerecer. Pero todos nos peleaban por ir a la escuela de yacimientos porque te daban chocolate, te daban pan, o sea, tenían miles de facilidades, te llevaban en colectivo, digamos, ¿no? Pero mi papá al principio no trabajaba en yacimientos aquí y por 2 años yo figuraba no como Fernando Jiménez Cuellar, sino figuraba como Fernando Cuellar, o sea, con el apellido de mi abuelo que trabajaba en yacimientos. Mis libretas salieron también como Fernando Cuellar, pero nunca hubo problema, digamos, o sea, ya está, es de él y punto. Pero en esas épocas la palabra de hombre, digamos, o la palabra de honor valía mucho. Ahora ya no vale, no vos das tu palabra y nadie te cree, digamos, uno no puede creer porque es tanta trampa que existe, ¿no? Pero son cosas que a uno se le han quedado grabados en el corazón, digamos, y decir, mira cómo era lo que se movía, los valores de esas épocas, ¿no? Posteriormente salgo ya del de la escuela primaria y al colegio vespertino Abel Iturralde, ya con el apellido Jiménez, 6 años habían esos intercambios de que era medio, intermedio y no sé qué, y después lo volvieron otra vez al ciclo de 6 años. Eso ya no lo guardo uno en la memoria, pero que sí salí del colegio Abel Iturralde en la promoción 1973. Eso hasta colegio, digamos. Y ahí te vas a estudiar fuera del país. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste? Este, Perdiendo lo anecdótico, ¿qué ocurría? Yo ya estaba saliendo bachiller. Y yo la verdad que siempre quise estudiar, o sea, quería estudiar, quería saber un poquito más. Pero aquí todos, absolutamente todos, se peleaban por ser bachiller y ¡shum! Entrar en la empresa, decían. Porque se ganaba muy bien, tenías de todo. O sea, era un lujo ser un trabajador petrolero, digamos, ¿no? Tenías atención médica, tu sueldo era fantástico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decía, papá, quiero estudiar, quiero estudiar, quiero estudiar.
Mi papá me dijo, no, voy a tener un puesto, de alguna forma habrá hecho él, que yo ya tenía un puesto en yacimiento. Aparte que le había estado ayudando yo en el tiempo que estaba en colegio, yo le ayudaba en ciertas cosas y en cierto modo me hice conocer entre los trabajadores, los jefes, digamos, ¿no? Pero no, yo quería estudiar. Entonces le dije, con las decisiones de la vida en ese momento, ¿no? Papá, yo no voy a entrar a trabajar en yacimiento, me voy a ir a estudiar nomás. Y él me dijo, te irás a ir y vos sabrás con qué te mantenés, compañero. Una forma de presionarme para que me quede. Hice mis papeles con unos ahorros que tenía en Santa Cruz y agarré un camión y de ida a la Argentina. Pero era un desafío, digamos, que yo mismo no sabía cómo lo iba a confrontar. No tenía plata, no tenía nada. Pasaje hasta Yacuiba, quizás nomás, no sabía que iba a encontrar Yacuiba. Y me dormí muy triste, muy penoso, y como el camino era de tierra, entonces tardaba harto hasta Salinas. En Salinas, nanito, en taxi me alcanzó mi papá. Y, ay, me ha venido a llevar, yo no sé si triste o aliviado, porque era así, estaba yo. Papá, le digo, toma, hijo, esto que te alcance para un tiempo. Y me dio una marmajita de plata que se le había prestado su hermano del que se llama César Jiménez, porque mi papá parece que también no tenía en ese momento. Entonces yo con esa plata llegué a la Argentina y empecé a estudiar allá en la Estudiaste Argentina. ingeniería civil. Llegué a la ciudad de La Plata. Allá ya estaba estudiando un hijo de mi abuelo, hermano de mi mamá, Amadeo Cuellar, que recién ha fallecido en estos días, también como mucha gente, el pariente tuyo también, Milton, digamos, ¿no? Milton Ardaya. Me inscribí en ingeniería civil, pero parece ser más que he sido curioso. Siempre empecé a ver los pensum de las demás carreras y me di cuenta que ingeniería hidráulica llevaba casi las mismas materias, muchas materias. Entonces yo dije, ya que mi papá están haciendo este esfuerzo, también me inscribí en ingeniería hidráulica. O sea, él llevaba dos carreras paralelas. Lo bonito del asunto es que así como estamos haciendo, porque ahí yo entendí lo que es la comunicación. Si no comunicas, si no hablas, no producís efecto en nada, digamos. Pero si hablas, podés hacer cosas hermosas o destrozos también. En este caso, de buena manera yo lo comuniqué y nos inscribimos 11 bolivianos, cruceños, orureños, habían entre ellos 11. Y los primeros días en un anfiteatro de física éramos 500 alumnos. Habían argentinos, paraguayos de todos y bolivianos más. Y nosotros los 11. Y hacíamos tanta bulla que un profesor categórico, él bien elegante, y yo lo miraba y tenía la pinta de Drácula, ¿no? O sea, decía, pero que esto es una pintanga el tipo, ¿no? Y calladito, y nadie se callaba, así animalitos como siempre en uno, ¿no? Hasta que ya, pues, al ver lo que no pasaba nada, todo el mundo nos callamos. Y nos dijo las palabras que también, ¿cómo hay palabras que se le graban a uno? No nos dijo, como dicen en la Argentina, son unos tarados, ¿no? Sino nos dijo, son unos burros. La vida les está dando esta oportunidad y ustedes, ¿qué están haciendo? Eso se me grabó a mí y dije, pucha, tiene razón este señor. Estudié esas dos carreras paralelas. Al terminar ambas paralelas también íbamos parejitos los 11. Para mí fue lindo porque los cruceños recibían buen giro, digamos, para mantenerse mensualmente. A mí aquí arrastra, mi papá me podía mantener, digamos, ¿no? Por eso le tengo mucho agradecimiento al sacrificio de ellos. Pero al juntarme con los cruceños hicimos un pacto, que ellos eran muy fiesteros. Y como yo era muy estudioso, dije, ¿no? El ratón de biblioteca, no, yo estaba obligado a estudiar, no podía fallarle a mi papá. Entonces yo les dije, yo les voy enseñando lo que ustedes no van aprendiendo, pero ustedes me invitan a sus fiestas, porque eran las fiestas de estudiantes, así como de las películas, digamos, ¿no? ¡Qué hermosura! Yo he gozado bastante de mi vida de estudiante gracias a esa relación y todo, ¿no? Hasta llegar a salir el año 1985, volver ya como titulado, ya con título de ingeniero constructor
era la inscripción, constructor, ingeniero constructor, ingeniero hidráulico, un año más, ingeniero civil por ambos lados. Entonces los tres cartones los tengo ahora ya colgaditos, ¿no? Eso es un Tremendo, mérito para uno. tremendo. Yo Sí, recuerdo la época cuando regresaste a Camiri. Y bueno, ahí comienza ya tu etapa profesional, muy amplia. Trabajaste en Santa Cruz, estuviste en la docencia, hiciste cosas pioneras como un instituto dentro de la universidad que te valió reconocimiento. ¿Por qué volvés a Camiri? ¿Por qué teniendo toda esa trayectoria profesional y el impacto, la carrera que ya habías hecho, decidís regresar a Camiri? este, la decisión de estudiar ingeniería la tomé unos 5 kilómetros antes de llegar de vuelta de Santa Cruz para Camiri, el camino de la tierra. Una lluvia se había llevado un puentecito de los cortitos de madera y la flota se plantó ahí. Hacía muchísimo frío y uno tenía que empujar la flota, pues no podías quedarte ahí. No pudimos sacar a la flota totalmente embarrados y todo. Y yo ya había visto muchas películas, las películas en Norteamérica de la propia Argentina, esas carreteras de pavimento. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que yo aquí estoy en el barro, con frío, con hambre? O sea, algo tengo que hacer, digamos, ¿no? Eso en cuanto a las decisiones que uno toma de vida, ¿no? Que puede ser que le falle o sea afortunado en acertarle. Entonces, después que vuelvo ya como ingeniero, digamos, volví a Camiri justamente porque en esas épocas había que pelear por la carretera, pues, ¿ya? Y además quería devolverle a mi pueblo porque siempre me sentí, metafóricamente diciendo, como hijo del petróleo. O sea, para mí toda mi vida fue petróleo y fue grandioso, digamos. Todo lo mejor tuve de eso, digamos, ¿no? Entonces, volví y me puse a intentar ver cómo hacer. Quisiera yo contar de que llegué a las 11 de la noche de un determinado día a Camiri, hablamos con mi mamá hasta la una, lo vemos a mi papá y le digo, papá, ya soy ingeniero, y él me dice, por fin. O sea, yo digo, pucha, qué alivio que habrá sido para él, ya no voy a gastar plata, digamos, ¿no? Y dormí yo hasta las 7:30 de la mañana y ya con ganas de devolverle en primera instancia el sacrificio a mi papá, me fui a buscar trabajo. Existía la oficina provincial de Cordillera, estaba el doctor Michel como director de la oficina y me presenté yo directamente, el doctor Michel, mire yo esto, tal, 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 tal. Ah, mira, si nosotros estamos queriendo recuperar a esta gente. A las 8:30 ya tenía escritorio y trabajo, o sea, totalmente afortunado, digamos, ¿no? Entonces, de ahí ya empieza una trayectoria. Estuve un tiempo nomás ahí en la oficina provincial y vi que podía aportar muchísimo más, y además iba a ganar un poco más de plata también. Uno tiene que buscar de ese tipo de conveniencia, conformando una pequeña empresita. No sé si habrá habido antes que esa otra empresa constructora antes, pero que era de las primeras, fue las primeras. Incluso me llegaron a decir, te vas a morir de hambre, aquí no hay trabajo para esto que has hecho vos. Se llamaba Top Cons y funcionaba exactamente a lo diagonal de lo que es la oficina distrital de educación, en la esquina esa. No me acuerdo la familia, Margot Ya. Zambrana, de los Zambrana. Margot también acaba de fallecer en estos tiempos, ¿no? Entonces, con esa oficina, llegamos incluso a participar en lo que fue la tumbada del cerro para hacer la Ah, Facultad Integral del Chaco. ujú. Pero nosotros participábamos como aparte, digamos, como empresarios, le vamos a llamar, pero no éramos tan empresarios, por eso Michi empresarios, digamos, ¿no? Pero ya, digamos, ¿no? Empezábamos a darle categoría a las cosas. Y esas cosas también me llevaron a hacer 3 galerías filtrantes. O sea, hemos tomado agua de unas experiencias que hicimos, porque ya habían hecho dos, una ya habían hecho, o dos creo, y nosotros hicimos 3 más. Entonces se pudo surtir a Camiri, porque antes de eso el agua era turbísima, ¿no?
el comité cívico lo logramos construir con los carros Daher y cosas así, digamos, ¿no? Tremendo. Pero luego, perdón, sí, sí, adelante. No, decía, tus raíces bien, bien arraigadas acá, tu trabajo profesional y tu amor que te hace regresar, no solo de cuando regresas de estudiar, pero después que sales como profesional, regresas una vez más y ahora impulsas una idea para mí tremendamente interesante. Desde la primera vez que lo conversamos, esto a mí me cautivó esta idea de pensar en el próximo centenario de Camiri. Yo sostengo que los pueblos que miran hacia adelante son los pueblos que tienen la posibilidad de mejorar su realidad. El pasado sirve, el pasado es parte de lo que fue la vida de uno, pero es cuando miramos hacia el futuro, cuando tenemos la posibilidad de soñar cosas nuevas, en fin. ¿Cómo soñás a Camiri frente a su centenario? Antes de hablar de eso, debo dar mérito al César, a César lo que es del César. Este, eh, Cuando ocurre el debacle económico en Bolivia, el año 85, creo, o sea, sí, no sé, pero sí, 85, 95, 2005, sí, el 85, se cierran muchas cosas, ya no había oportunidad de trabajar en Camiri. Tuve necesariamente que emigrar hacia Santa Cruz. Gracias a Dios emigré a proseguir con lo que era el Instituto de Capacitación Popular, porque ya estaba en funcionamiento, y yo lo puse en funcionamiento en Camiri, pero ya estaba en funcionamiento en Santa Cruz, y otra chaqueña era la que lo hizo funcionar allá, Goldi Barriga Calvimontes. Y luego estuve 20 años allá, ¿no? O sea, ya haciendo vida, mis hijos crecieron, fueron hasta profesionalizarse. Eh, Durante dos épocas de mi vida sufrí estrés yo. Entonces es grave, o sea, como prácticamente sin estar enfermo biológicamente se va a morir, igual, digamos, por demasiado trabajo, preocupaciones. Y pedí yo que me restituyan a Camiri con el pretexto de que como recientemente había fallecido a mi papá, entonces yo venía a cuidarla a mi mamá, pero en realidad nos encontramos a vivir juntos. Yo nunca llegué a venderla a mi casa de Camiri, que me dice cuando trabajaba acá. O sea, la mantuve y se la di a mis papás para que ellos vivan. Fallece mi papá y ya me vuelvo yo a acompañarle a mi mamá y nos curamos entre los dos. ¿Ya? Eso es una primera venida, digamos, ¿no? Y el mérito que quiero dar es el siguiente, porque un día me aparece la licenciada Karen Bachtel-Boyer, venía del lado de la facultad, yo ni siquiera le había dicho que me habían transferido todavía porque tenía 6 meses para reposo, y ella me toca la puerta y me habla de algo, digamos, me habla de la idea de que deberíamos constituirnos en un equipo controlador de que las instituciones como son la alcaldía, la gobernación, hagan el trabajo que deberían estar haciendo según supuestos planes. Y a mí me encantó la idea, ¿no? O sea, para decir que no desvíen el dinero, que hagan cosas correctas, digamos, ¿no? Siempre en el rango de la racionalidad, sino del reclamo al grito, nada de eso. Entonces empezamos a juntarnos y Karen ya se habían estado juntando con el licenciado Ulises Medina. Y empezamos a hablar y finalmente nos constituimos con una oficina superpuesta a la del Instituto de Investigaciones de la Facultad. Empezamos a sesionar y se fue juntando alguna otra gente más como Eva Jofré y alguna otra gente que en este momento no me viene a la memoria, digamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que no, si bien habían desarrollado planes de desarrollo, estos los desarrollaban y los archivaban, digamos. La primera discusión era, bueno, ¿y por qué, digamos, no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a controlar si no hay nada de eso? Es por eso que el observatorium actual se llama observatorium, porque lo primero que íbamos a hacer era observar que se hagan las cosas bien. Como ya le pusimos el nombre y nos dimos cuenta de que no había cosas diseñadas a futuro,
que todo estaba siendo manejado improvisadamente nomás, dijimos, tenemos que proponer cosas nosotros. 18 meses nos hemos reunido y dentro de lo agradable de esta cosa es que hablábamos nosotros a alguna gente, vení, participá, emití tus ideas. Y el recuerdo más grandioso, podemos llamarle pequeño en monto, pero grandioso en acción, es el de Pepe Foronda, el licenciado Pepe Foronda. Dijo, miren, yo por el estado de salud que tengo, no voy a poder participar, pero yo quiero contribuir con algo que ustedes necesiten mucho. ¿Qué necesitan? Nos juntamos, queremos tomar café y no tenemos taza. Nos regaló media docena de tazas, cosas. Y con eso, pues, son recuerdos bonitos y las tenemos todavía, las tazas un poquito ya desportilladas y todo eso, ¿no? Y ahí funcionamos. Entonces, con estas palabras he dado mérito a quien corresponde, ¿no? Y cómo fue encauzándose ya el trabajo del observatorio. ¿Cómo lo soñás a Camiri frente a su centenario? Fue doloroso volver a Camiri y encontrar que el que grita más fuerte los insultos más feos, ese era el calificado como el mejor, digamos. O sea, ese antivalor estaba muy arraigado. Fue doloroso que incluso hasta por medio radial se promovía eso. Y no puede ser posible. O sea, vos hablabas de alguien y no valía, no servía. Hablabas de otro, no servía. O sea, nadie servía a nada, porque todo mundo descalificaba a todos. Y yo decía, no puede ser, porque yo tengo entendido que Camiri es la segunda ciudad, segunda población con mayor densidad de intelectuales. No es posible que gente que haya estudiado tanto esté en ese rango de comportamiento. Entonces, había muchísimo que cambiar. Al mirar el comité cívico, estaba todavía en funcionamiento. Estoy hablando del 2014, más o menos entre el inicio y junio del 2014. El comité cívico, no sé, se mantenía en un estado horrible. No era ese comité cívico de don Carlos Lager, de esa gente tan presencial, hasta en sus palabras, tan respetuosas. Vos opinabas algo y te insultaban en ese momento, ¿no es? Entonces, había que cambiar algo. Pero ¿por dónde empezar? La tarea grandísima. Sin embargo, como digo, ya habíamos empezado a reunirnos también en junio con Karen, Ulises y los demás, y empezamos a decir y hablar, oye, hay que recuperar valores, pero no antivalores, valores. Ahora vemos que hay que darle esperanza a la gente, tenemos que empezar a identificar de qué puede vivir la gente, porque si bien están viviendo una especie de paraíso, digamos, económico, porque en ese momento parecía que había harta plata, digamos, ¿no? Pero ese dinero era de ilusión nomás, porque efectivamente había una cierta bonanza económica debido a los descubrimientos del petróleo, al alto valor del petróleo. Y aquí en Camirí se alquilaban las casas a las empresas petroleras, a los trabajadores, porque todavía los pueblos cercanos, incluso Bellamonte, eso no tenían equipamiento, no tenían nada. Entonces todos venían a hacer sus compras aquí. Pero ya se podía visualizar de que ellos con el dinero que tenían ya de sus regalías, empezaron a armar supermercados mucho mejor que el nuestro, hoteles, todo, y muy prontito nosotros íbamos a quedar ya en la nada, digamos, ¿no? Entonces había que empezar a pensar en algo para el futuro. Eso fue lo que me llevó, digamos, nos llevó. ¿Cómo podemos de alguna manera ayudarle al camireño a soñar con un futuro diferente? Si bien nuestro trabajo era más de buscarle proyectos, digamos, justamente empezó a no dejarnos hablar en el sentido real de la palabra. Trabajábamos nosotros en la oficina de investigaciones, que da justo a la segunda calle,
y en la segunda calle llegaba a las 8 de la noche, porque trabajábamos en horas que no eran horarios de oficina. Llegaba a las 8 de la noche y ponían unos musicones de sayas, de tinku y de tanta cosa. Entonces, primero que no podíamos ni hablar ya entre nosotros por el tremendo volumen, ¿no? Segundo, que como varones, a mí en especial, me da ganas de salir a mirar a las chicas bailar saya, porque es un movimiento bastante sensual y atractivo, digamos, ¿no? Es un baile, es una cultura muy bonita, digamos, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que en realidad el adoptar otro tipo de cultura nos estaba aplastando aquello que nunca tuvimos como realmente cultura, nosotros fue cualquier, pero era algo que estaba en el aire, digamos, ¿no? Y que además, si yo miraba alguno, era el Colla, era el Camba y aquel, o sea que estábamos disgregados hasta en cultura. Entonces dijimos ahí, oye, no, nunca vamos a poder trabajar porque yo no puedo hablar con él, porque él tiene otro partido, otra religión, finalmente tiene otra identidad y siendo camireño, él piensa que es alteño, digamos, ¿no? Y baila saya. Algo hay que modificar aquí y empezar a hacer ya como un aditamento más, digamos, pero que se ha convertido en una parte muy fundamental de esto, el decir, tenemos que pensar en unir voluntades de trabajo para poder aunar hacia un futuro unitario, pero basados en una única identidad. La pregunta es, ¿qué es lo que te da identidad? Y empezó la discusión, porque los más antiguos siempre están con la mentalidad petrolera. Nosotros somos petroleros y que por aquí por más allá. Y yo lo miraba al Sararenda, pero ya no estamos sacando petróleo. Y que está el Sararenda aquí es uno que no sé, que siempre que hay que están los pozos tapados. Pero muestren, no, o sea, díganos que de nuevo vamos a vivir de eso. O busquemos una alternativa sin desecharlo, el Sararenda aquí en uno, lo que venga, pero unas alternativas a eso, digamos, ¿no? Si aparecía, ya íbamos a ponernos contentos. Si no aparecía, teníamos lo otro, digamos, ¿no? Que no existía, digamos. Es ahí que más o menos se empezó a idear el documento número 1 del observatorio. Ese es otro de los factores, el que acabas de mencionar, que para mí fue muy importante. La tesis de una identidad de bases triculturales, porque me parece que tiene la virtud de ser incluyente, porque hay una realidad que no podemos negar. Hay una cultura guaraní que estuvo ahí presente desde ese Camiri comunidad guaraní de los años 1700, ¿verdad? Está en la cultura cruceña que estuvo presente también desde los 1800 por allá, ¿verdad? Con todo el mestizaje, el desarrollo en toda la región. Y luego viene ya la explosión multicultural con el tema del establecimiento de la actividad petrolera y luego viene la cultura chaqueña, digamos, ¿no? Y hoy día pareciera que nos terminamos enfrascando en discusiones cuando en realidad no hay necesidad de negar ni al guaraní ni al cruceño cuyo territorio es en el que está asentado Camiri, pues no, es parte y es parte de la historia cruceña, además. Y por el otro lado, no podemos negar una realidad presente desde los años 80 que se va construyendo la cultura chaqueña. Entonces, a mí me parece que el haber planteado esa tesis de una identidad tricultural, entonces ya dejo de pelear, no somos cruceños, no somos chaqueños, no somos guaraníes, para más bien pensar hacia el futuro. Somos las tres cosas y vamos para adelante, ¿verdad? Vamos, a mí me pareció eso fabuloso. Por el otro lado, permite claramente diferenciar algo que a veces es difícil para la gente, distinguir lo que hago de lo que soy. Muchas veces a las personas le preguntan, ¿quién es usted? ¿Verdad? Y normalmente la persona responde lo que hace. Es más o menos lo que nos pasó a los camireños. ¿Quién sos? Soy petrolero. Bueno, lo que hago es la actividad petrolera, pero no es lo que soy, ¿no? Eso es lo que hago para vivir. Y creo que el no tener claro ese aspecto de la identidad, yo sostengo que Camiri es un pueblo que ha estado en una constante búsqueda de su identidad. Me parece que plantearlo en esta tesis es fundamental. Querido Nano, ¿qué le podríamos decir
a los camireños al celebrar estos 85 años este mes, faltando solo 15 años para cumplir el centenario? Algo que he aprendido yo de mucha gente valiosa, incluso potosina, cruceña, que de algún modo han estado vinculados a Camiri, algunos han venido, se han quedado a vivir, no quieren irse. La pregunta era, ¿y por qué no? Se supone que en otros lugares hay mejores cosas que acá. A una licenciada en psicología, le pregunté yo, ¿qué valores ve usted aquí en Camiri? O sea, ¿por qué podemos estar orgullosos y por qué no quiere irse usted? ¿Por qué no lo podíamos identificar? Ella hizo un pequeño listado desde su óptica, punto de vista, y me pareció excelente, digamos, ¿no? Hemos recibido enseñanza de los libros de don Carlos Hugo Molina, de las palabras de Paula Peña, de personalidades así, grandiosas, digamos, que son nativos de otros lugares, donde decíamos la idea fuerza, por ejemplo. Nosotros estábamos con una idea fuerza negativa ¿cómo se llaman las que lloran que les pagaban para que lloren en los velorios? De las plañideras, digamos. Nosotros éramos plañideros. Somos la Cenicienta que le hemos dado todo a Bolivia. Ahora no nos dan bola, digamos. Van a disculpar la expresión tan criolla, ¿no? No nos dan importancia. Dijimos, no, pues no. O sea, nos está mostrando que para poder funcionar, aparte de tener una sólida identidad, tenemos que tener ideas, fuerzas positivas y no anclantes como esta. Al que tan magníficamente la ha recitado la Cenicienta de Bolivia, don Douglas Angus, yo le pedí y le expliqué el motivo de que deberíamos cambiar y si él era capaz de volver a recitar, pero otra recitación con esa poderosa voz que tiene, pero ya con una idea de fuerza positiva, ya no la Cenicienta. Seguimos respetando yacimientos, lo veneramos y lo vamos a armar hasta el museo y todo, pero que ahora ya queremos ir para adelante ya con nuestras propias fuerzas. La pregunta era, ¿qué fuerzas tenemos? Pues, ¿no? Ahí está, pues. Y empezamos a recopilar todos los valores, las fuerzas que aún tenemos, y tenemos muchísima fuerza. Solo que está totalmente disgregada, totalmente manejada, así como que tiene que sacarle provecho y ahí nomás va muriendo, digamos. No, tenemos que empezar a reactivarla. Entonces, basado en la detección de esas fortalezas, esas fuerzas que tenemos, una de las más grandes es la Facultad Integral del Chaco como paladín de defensa de la soberanía, incluso cruceña dentro de lo que es el Chaco boliviano, digamos, viéndolo desde ahí, porque han hecho más facultades también ahora ya en Villamonte, en todas partes hacen facultades con tanta plata que hubo, digamos, ¿no? Pero funcionarán, no, nadie nos puede quitar que ya tenemos 50 y pico años como facultad funcionando, o sea, ya tenemos la marca, digamos, ¿no? Entonces, basado en eso, el verlo a Camiri, que lo tenemos que lograr, lo vamos a lograr, pero necesitamos que la gente empiece a plegarse, empiece a entender esta forma de hablar. Es ver a un Camiri próspero, basado en su propia producción, no limoneándole a nadie. O sea, hoy por hoy seguramente vamos a exigir que nos den lo que corresponde, pero para armar lo que nosotros queremos. Que no nos vengan a armar canchas de césped sintético, por ejemplo, ¿para qué? O sea, para que jueguen unos cuantos. Pero no es progreso eso, ¿no? O sea, respetemos el deporte, sí, pero hay que hablar de fuentes de trabajo, hay que empezar a decirle, este proyecto podemos hacer porque es factible. Mucha gente pensaba, por ejemplo, de que Camiri es agropecuario, hablando solo del municipio de Camiri, no de la provincia cordillera. Pero no hay espacio en Camiri ni para hacer un cementerio, no hay espacio en todo el municipio de Camiri, ni para armar una fábrica de casas, como en algún momento una española quiso traer, digamos, fábrica de pintura o de casas prefabricadas. 2 hectáreas de memplanas, digo. Para hacerlo el Hospital Camiri de segundo nivel también pidieron 2 hectáreas los primeros proyectistas y también los del BID.
Nunca se pidió 2 hectáreas y se va a construir posiblemente donde está el mismo Hospital Camille actualmente. Van a tener que tumbarlo totalmente. No sé cómo irá a ser el proyecto, pero pidieron 2 hectáreas. Entonces nuestra realidad como Camiri es que no somos agropecuarios. Entonces hay que abrirle a la gente en función de otro tipo de producción económica que nos haga desarrollarnos económica, social y también con el cuidado del medio ambiente. Y ya lo tenemos. O sea, ya están los lineamientos. O sea, todas estas reuniones que hacía mención anteriormente, de gente que ha tenido su experiencia, un recorrido profesional. Karen ha sido viceministro de turismo, digamos, ¿no? Ulises Medina ha sido presidente del comité cívico. Yo también he tenido mi trayectoria siendo secretario general de una de las facultades más grandes de la universidad en Santa Cruz. He desarrollado algunos otros trabajos en forma independiente también ahí o en la provincia, y todo eso lo hemos venido a compactar y decirles, señores, no perdamos las esperanzas porque tenemos harto, hemos hecho harto, tenemos harto material para hacer mucho más de lo que ahora podemos, porque ahorita sí hay escasez de trabajos, ya lo teníamos la escasez de trabajo antes de la pandemia, pero podemos empezar a desarrollar muchísimas más cosas. Con eso quiero quedarme. Podemos comenzar a desarrollar muchísimas cosas más. La verdad que esto daría para seguir conversando, nos hemos extendido en el tiempo, seguramente habrán otras oportunidades para seguir sembrando estas ideas, estos sueños, ¿verdad? Gracias, Nano, por el tiempo, gracias por compartir visión, gracias por, de alguna manera, mostrar que sí hay cosas que podemos comenzar a hacer y que incluso no dependen de decisiones de niveles de gobierno, dependen de una actitud diferente. Muchísimas gracias, Nano. Muchísimas gracias, licenciado Napoleón. Hasta luego. Gracias. Esta fue la conversación con Nano Jiménez Cuéllar. Durante los siguientes días vamos a seguir conversando con otros camireños más, un poco para recordar el mes aniversario de Camiri, para sembrar estas ideas, para demostrar que hay esperanza, que hay posibilidad de construir un futuro diferente.